¿Cómo es posible que en un mismo hogar haya 2, 3 o hasta 4 neveras, mientras que en otros países una sola parece suficiente para toda la familia? Imagínate esto por un momento. Entras a una casa promedio en Estados Unidos, caminas hacia la cocina esperando ver lo normal. Una nevera. Tal vez grande, sí, pero una. Sin embargo, abres la puerta y no es la única. Hay otra en el garaje y quizás una más en el sótano. Incluso algunas casas tienen una exclusiva para bebidas. Y entonces te preguntas, ¿de verdad necesitan tantas? Ahora piensa en México o en muchos países de América Latina. La historia es completamente diferente. Una sola nevera, bien organizada, aprovechada al máximo. Y muchas veces, incluso compartida con toda la familia que vive bajo el mismo techo. Aquí empieza una diferencia que parece simple, pero que en realidad revela mucho sobre la cultura, la economía y la forma de vivir en ambos lugares, porque esto no se trata solo de electrodomésticos, se trata de hábitos, de historia, de cómo cada sociedad entiende la comida, el espacio y el tiempo. Y lo más curioso es que cuando entiendes el porqué, todo empieza a tener sentido. Primero, hablemos del tamaño de las casas. En Estados Unidos, las viviendas suelen ser mucho más grandes, especialmente en zonas suburbanas. Es común tener garaje, sótano, patio y múltiples habitaciones. Esto significa algo muy simple pero poderoso. Hay espacio de sobra. Cuando hay espacio, aparecen las posibilidades, y una de ellas es tener más electrodomésticos. Una segunda nevera deja de ser un lujo y se convierte en algo práctico. La colocan en el garaje, por ejemplo, para almacenar carne, bebidas o alimentos congelados. En México, en cambio, muchas viviendas son más compactas. Especialmente en ciudades, el espacio se aprovecha de otra manera. Cada metro cuenta, y tener una segunda nevera no solo ocupa lugar, sino que muchas veces no es necesario. Pero aquí viene algo aún más interesante. No es solo el espacio, es la forma de comprar comida. En Estados Unidos, las personas suelen hacer compras grandes, muy grandes. Van al supermercado una vez por semana, o incluso cada 2 semanas, y compran en volumen, paquetes enormes, productos congelados, cajas familiares. ¿Por qué? Porque el estilo de vida lo empuja. Las distancias son largas. No siempre hay una tienda a la vuelta de la esquina, y el tiempo es limitado, así que prefieren comprar todo de una vez. Esto obliga a tener más espacio para almacenar alimentos, y ahí entran las múltiples neveras. En México, la historia es distinta. Mucha gente compra comida con más frecuencia, a veces cada 2 o 3 días, incluso diariamente. Las tiendas están cerca, los mercados también. Y la comida fresca tiene un papel muy importante en la cultura, no se necesita almacenar tanto. Y aquí aparece otro factor clave, la relación con la comida. En Estados Unidos, el consumo de alimentos congelados es muy alto. Comidas listas para calentar, productos que duran semanas o meses. Esto hace que el congelador sea casi tan importante como la nevera. En México, aunque también existen estos productos, la tradición de cocinar fresco sigue siendo fuerte. Comprar verduras, carne y tortillas del día es algo común. Esto cambia completamente la necesidad de almacenamiento. Ahora pensemos en algo que casi nadie menciona, la electricidad. En Estados Unidos, la energía eléctrica es relativamente accesible y estable en la mayoría del país. Tener varias neveras funcionando todo el tiempo no representa un gasto imposible para muchas familias. En México, aunque la electricidad también es común, el costo puede ser un factor importante. Tener más electrodomésticos implica más consumo, y eso influye en las decisiones del hogar. Pero hay otro detalle que lo cambia todo. El garaje en Estados Unidos no es solo para el coche, es casi una extensión de la cocina. Ahí es donde muchas familias colocan su segunda nevera. Es práctico, no estorba, y permite almacenar grandes cantidades sin saturar la cocina principal. En México, el concepto del garaje existe, pero no siempre se utiliza de la misma manera. Muchas veces no hay espacio extra, o simplemente no se destina a eso. Ahora bien, hay algo que resulta incluso más sorprendente. En Estados Unidos, muchas veces las familias no viven juntas como en América Latina. Los hijos se independizan antes. Cada hogar funciona de manera más individual. Esto genera un tipo de consumo diferente, más enfocado en la conveniencia que en la tradición. En México, las familias pueden ser más grandes bajo un mismo techo. Pero eso no significa más neveras, significa mejor organización, aprovechar lo que hay,
cocinar para varios. Y aquí aparece una diferencia cultural muy profunda. En Estados Unidos, la eficiencia muchas veces significa ahorrar tiempo. En México, la eficiencia muchas veces significa aprovechar recursos. Dos formas distintas de entender la vida cotidiana. Y entonces, llegamos a una pregunta inevitable. ¿Quién tiene la mejor forma? La respuesta no es tan simple, porque cada sistema responde a su contexto. En Estados Unidos, tener varias neveras facilita un estilo de vida rápido, práctico y planificado. Permite almacenar, organizar y reducir viajes al supermercado. En México, una sola nevera fomenta la frescura, la cercanía con los alimentos y una relación más directa con la cocina diaria. Ambos modelos funcionan, pero cuentan historias diferentes, historias sobre cómo vivimos, cómo comemos y cómo usamos nuestro espacio. Y justo cuando crees que ya lo entendiste todo, aparece un detalle que cambia la perspectiva por completo, porque no se trata de cuántas neveras tienes, sino de lo que eso dice sobre tu forma de vivir. Y eso apenas es el comienzo, y aquí viene el giro que casi nadie ve, porque tener más neveras no siempre significa vivir mejor. Imagina esta escena, dos familias, una en Estados Unidos, otra en México. Ambas llegan a casa después de un día largo, están cansadas, tienen hambre, pero lo que ocurre después es completamente distinto. En la casa estadounidense, alguien abre una de las varias neveras, saca una comida ya preparada, tal vez congelada, la mete al microondas. En pocos minutos, está lista. Es rápido, es práctico, es eficiente. En la casa mexicana, alguien abre su única nevera, saca ingredientes, verduras, carne, tortillas. Empieza a cocinar. No es inmediato, toma tiempo. Pero el proceso forma parte del momento, se conversa, se comparte, se vive, y aquí es donde esta diferencia deja de ser física y se vuelve emocional, porque las neveras no solo guardan comida, guardan hábitos, guardan costumbres, guardan formas de relacionarse. En Estados Unidos la comodidad tiene un valor enorme, el tiempo es oro, y todo lo que ayude a ahorrar minutos se vuelve importante. Tener varias neveras encaja perfectamente en esa lógica, más espacio, más organización, más rapidez. Pero hay un detalle que sorprende a muchos. A pesar de tener más espacio y más almacenamiento, también existe más desperdicio de comida. Sí, así como lo escuchas. Cuando tienes muchas neveras llenas, es más fácil olvidar lo que guardaste. Productos que se pierden en el fondo, comida que caduca sin que nadie se dé cuenta. En cambio, cuando tienes una sola nevera, estás más consciente de lo que hay dentro. Ves todo. Lo usas, lo aprovechas, y eso cambia completamente la dinámica del hogar. Ahora pensemos en algo que pocas veces se menciona pero que influye muchísimo: las promociones y el marketing. En Estados Unidos es muy común encontrar ofertas como compra 2 y llévate 3 o paquetes gigantes a mejor precio. Esto empuja a las personas a comprar más de lo que realmente necesitan. Y claro, todo eso tiene que guardarse en algún lugar. Ahí es donde las múltiples neveras vuelven a tener sentido. En México, aunque también existen promociones, el consumo suele ser más medido. Se compra lo necesario, lo justo, lo del día o de la semana, y eso reduce la necesidad de almacenamiento excesivo. Pero ahora viene otro punto clave: el clima también influye, y más de lo que imaginas. En muchas zonas de Estados Unidos, especialmente donde hace mucho frío, los alimentos pueden conservarse mejor por más tiempo. Incluso hay lugares donde el garaje funciona casi como una extensión natural del refrigerador en invierno. En México, en muchas regiones, el clima es más cálido. Esto hace que los alimentos se descompongan más rápido si no se consumen pronto. Por eso, comprar fresco con frecuencia no es solo costumbre, es una necesidad práctica. Y aquí aparece otra diferencia interesante: el valor de la comida. En muchas familias mexicanas, tirar comida se ve mal, muy mal. Es casi un tema moral. Se enseña desde pequeños a no desperdiciar, a aprovechar todo. En Estados Unidos, aunque también existe esta conciencia, el acceso constante a alimentos hace que el desperdicio sea más común. No porque la gente quiera hacerlo, sino porque el sistema lo facilita. Más espacio, más compra, más olvido. Y entonces, poco a poco, empiezas a ver el panorama completo. No es que un país necesite más neveras que otro, es que cada uno construyó un estilo de vida distinto alrededor de la comida, uno basado en la planificación, el almacenamiento y la rapidez, el otro basado en la frescura, la cercanía y el aprovechamiento.
Y aquí viene un dato que deja pensando a muchos. En algunos hogares de Estados Unidos hay neveras dedicadas solo a bebidas, otras solo a carne, otras solo a congelados. Mientras tanto, en muchos hogares mexicanos, una sola nevera cumple todas esas funciones al mismo tiempo y funciona perfectamente. Esto no habla de carencia, habla de adaptación, habla de cómo cada cultura encuentra su equilibrio. Y justo cuando parece que ya entendimos todo, aparece la reflexión más importante, porque al final no se trata de cuántas neveras tienes en casa, se trata de cómo usas lo que tienes, de cómo organizas tu vida, de cuánto valoras el tiempo o el momento, de si prefieres la rapidez o la experiencia. Y tal vez, sin darte cuenta, esta simple diferencia revela algo mucho más profundo. Revela cómo cada sociedad entiende la abundancia. Para unos, tener más significa estar preparados. Para otros, tener lo justo significa vivir mejor, y ninguna de las dos está completamente equivocada. Solo son formas distintas de ver el mundo. Ahora la pregunta es para ti. Si tuvieras el espacio y el dinero, ¿tendrías varias neveras en casa o seguirías usando solo una? Y si te gustó este tipo de historias que explican el mundo de forma sencilla, suscríbete al canal, porque lo que parece cotidiano muchas veces esconde las diferencias más sorprendentes.